buenas tardes, les damos la bienvenida a la Biblioteca Central Estatal 1092, Biblioteca de la Ciudad. Esta tarde nos llena de mucha satisfacción que nos acompañen ustedes, la convocatoria, a pesar del clima, a pesar de muchas cosas, que estén esta tarde tan jalapeña y que estamos inaugurando nuestras luces. No teníamos luces en esta sala, hoy ya tenemos luces gracias a los compañeros de servicio social que nos hicieron el favor de reparar y trabajar. Y quiero agradecer la confianza de Jorge Luis Cruz Pérez de fijarse en la biblioteca de la ciudad de Jalapa. Es la tercera presentación de este trabajo, esta antología, Monterrey, Guadalajara, Jalapa, y han sido en las bibliotecas centrales. Entonces faltaba Veracruz. Esta tarde, esta antología que coordinó Jorge Luis Cruz Pérez, originario de Chotla, licenciado en filosofía, doctor en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, funcionario en cuestiones educativas en los gobiernos de Jalisco, en el gobierno de Tamaulipas y en el estado de Veracruz, profesor, un hombre que ha incursionado en la cuestión de la investigación educativa y tiene en sus saberes 18 libros y es su primer libro en colectivo. Y esta tarde también agradecemos las finanzas, la atención que nos presta la maestra Virginia Cruz Mirón y el maestro Luis Gerardo García Martínez para comentar esta antología. Sin más preámbulos, le damos la palabra para que no se vaya a haber problemas de género, sino de las mujeres. Buenas tardes. Bueno, yo no tengo problemas en ese sentido, así que no se vaya a malinterpretar que en la cuestión de género las mujeres tienen que ser primero, no es todo lo contrario, son condiciones de equidad. Bien, de todos modos se los agradezco. En primer lugar, celebro estar con ustedes hoy porque siempre es significativo compartir unas líneas del texto que hoy presentamos entre ustedes, personas interesadas en la reflexión sobre los problemas educativos actuales. Este libro es el esfuerzo colectivo de profesionistas que desde la psicología educativa plantean las preocupaciones cotidianas del quehacer docente. Es de carácter reflexivo, propositivo. Cada uno de los 10 textos es una propuesta que invita a replantear la práctica docente y propone ampliar la mirada sobre la educación en un contexto dominado por el paradigma de la incertidumbre. Todos sabemos que el eje central de la reforma educativa de este sexenio ha sido la recuperación del papel del Estado para controlar y decidir el ingreso, la promoción y la permanencia de los trabajadores del sistema educativo mexicano. Pero si la fortaleza de este discurso, aparentemente innovador, radica en su capacidad de argumentar que hay razones para retomar el control de la educación, que van desde los altos índices de analfabetismo, las cifras de la pobreza urbana y rural, las disparidades de los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales, la falta de cultura terminal, hasta las carencias en las instituciones formadoras de docentes, la debilidad radica en la falta de visión sobre aquello que sí ha funcionado, lo que nos resulta valioso, propositivo y constructivo, como es los textos que hoy reúnen esta obra. En ese sentido, los referentes de la educación deben situarse desde los problemas de la escuela y en particular sobre la reflexión del quehacer docente y de la toma de conciencia para resignificar su papel y reorientar la mirada de la educación. En medio de ese embate neoliberal, de los intereses incluso partidistas y o políticos y de un momento difícil sobre el futuro de los sistemas educativos, es pertinente decir, parafraseando a Sean, que cuando los docentes asumen su condición de sujetos de reflexión y cambio, pueden comprender el alcance de los factores que influyen en su práctica, sobre sus lenguajes, los sistemas de valores y creencias que lo rodean, sus sistemas de comprensión y la definición de su rol. En cada ensayo el lector encontrará un cuestionamiento del legado de la modernidad, cuyo resultado ha sido una crisis epistemológica sin precedentes,
donde el conocimiento se ha fragmentado y alejado de la experiencia humana, citando a Morán. Pero si estos paradigmas han sido rebasados por una realidad que puede ser apabullante, los referentes conceptuales de esta antología nos advierten de la unicidad y de la complejidad que implica hoy asumir la docencia con un alto sentido de responsabilidad, moral y ética. El lector encontrará un diálogo entre pares y una narrativa que nos acerca a las preocupaciones fundamentales de la docencia y que sucede en el espacio escolar siempre de manera diferente. Todo lo anterior obliga a plantear a cada autor su rol en esta modernidad líquida, en una relación que tome en cuenta, en la medida de lo posible, todas las dimensiones de los seres humanos. Así, los textos de Salazar, Trujillo y Berlanga nos involucran en la filosofía del conocimiento, el papel de la psicología educativa y las consecuencias de los cambios tecnológicos y sociales para la educación. Los ensayos de Escudero, Chávez y San Román son una invitación a considerar los efectos en los procesos de enseñanza-aprendizaje de los factores intrapersonales como la apatía y la motivación. En el caso de Abundis, llama la atención su propuesta pedagógica para combatir el desinterés grupal, provocando los aprendizajes por recepción, repetitivo, por descubrimiento y el aprendizaje significativo. Por su parte, el trabajo de Enríquez presenta una serie de interrogantes muy interesantes sobre el rol que debe asumir el docente confrontando su realización plena como individuo. Finalmente, Molina y Cruz señalan las actitudes indispensables para generar el cambio que se exige para lograr la afamada calidad educativa. De manera general, quiero mencionar las aportaciones esenciales que esta lectura me dejó y que les invito a conocer. Primero, este tipo de publicaciones nos indican que hay nuevas formas de organización del trabajo colaborativo. Es un diálogo personal de los docentes con una mirada humanista. En segundo lugar, aunque sabemos que el proceso cognitivo encierra formas de aprendizaje diferentes, en esos ensayos se parte de la individualidad, por eso mismo, del sujeto cognoscente, de sus necesidades, de sus angustias e intereses. Es notoria, y eso me gustó, la libertad de los autores para expresar sus pensamientos. Me alegra que no sea un libro receta, ya que permite la retroalimentación, es sugerente y da pauta a nuevas interrogantes. Como resultado de un taller, refleja también el papel activo del estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en un marco de libertad y respeto del sujeto, lo cual también me da gusto encontrar. Por su carácter reflexivo, deja en claro la necesidad de analizar las implicaciones éticas y morales para el desarrollo humano de aquellos docentes, que sí los hay, que asumen su rol conscientes de su papel. La antología también, sin duda, y por todas las razones que he enumerado, es una respuesta a todas aquellas notas y discursos cotidianos que buscan denigrar el papel del docente a un mero reproductor de conocimientos. Si partimos de las afirmaciones de Morán acerca de que todo conocimiento contiene necesariamente una competencia, es decir, una aptitud para producir conocimientos, una actividad cognitiva, cognición que se efectúa en función de esa competencia, y un saber resultante de esas actividades, estamos ante un tipo de conocimiento en los cuales la búsqueda no es la verdad absoluta ni la única. Es un conocimiento que por medio de la reflexión, el autoanálisis, la mirada sobre los errores del pasado, pretende la comprensión de la solidaridad intelectual y moral de la humanidad, no para juzgar, tampoco para imponerse, sino para educar, para la toma de conciencia, esa que Morán señala que es antropológica, ecológica, cívica, terrenal y espiritual, de la condición común de todos nosotros como individuos bajo esa idea de una ciudadanía de la tierra. Muchas gracias. Una disculpa, los nervios, siempre el estar sentado escuchando y al estar acá siempre es diferente. Se me olvidó presentar a la maestra Virginia Cruz Mirón, egresada de la Facultad de Historia, con maestría en Historia por la UNAM y doctorado, actualmente docente en la Universidad Pedagógica Nacional 301, miembro de la Academia de la Educación, miembro honorario del Consejo de la Crónica de Jalapa y una activista en la cultura. Vamos a invertir, siempre se le deja al final al autor, ahora vamos a que el autor sea el que esté en medio y que nos
que nos diga sus ideas o su trabajo que hoy presenta y que coordinó con este grupo de alumnos. Bueno, muchas gracias y buenas tardes por estar aquí. Agradezco la presencia. Siempre he pensado que en Jalapa, yo me la pasé estudiando aquí 5 años. Estudié aquí en Jalapa. Después tuve que emigrar a la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a continuar mis estudios. Y finalmente terminé, pues no terminé porque todavía sigo estudiando, pero me tocó estar en Madrid estudiando el doctorado en filosofía. Aquí tuve grandes maestros, en Jalapa, los recuerdo con mucho cariño porque me ayudaron mucho, el maestro Librado Basilio y el padre José Benigno Silli, que acaba de fallecer el año pasado y que han sido 2 de mis grandes maestros en Veracruz. ¿Sí? He tenido algunos otros grandes maestros fuera del estado, pero ahorita estoy en Veracruz y quiero agradecer a ustedes y también a quienes me dieron mucho de sí como personas y los conocimientos que ellos me transmitieron por tradición y que ahora me toca un tanto lo que decía la maestra, no hacer como un análisis crítico de lo que yo recibí allá en los años 80. ¿Qué hay detrás de esta obra? ¿Por qué una obra colectiva? Yo he comentado en algunos otros foros que la manera tradicional de producir ciencia, escribir ensayos, hasta hace algunos años era de manera individual. Yo recuerdo a mi maestro Librado Basilio, era individual. El padre Benigno Silli, individual, no en colectivo. Y de algunos años para acá hemos cambiado de paradigma, de modelo, y nos hemos dedicado a producir de manera colectiva, con nuestros estudiantes. Allá en la Alta Edad Media, por ejemplo, los grandes intelectuales hacían escuelas. Para mí las escuelas son los que generaban seguidores. Librado Basilio generó seguidores, Benigno Silli generó seguidores y algunos otros, ¿no? Bien, entonces ahora la propuesta de publicar en colectivo fue un grupo de maestros del Instituto Tecnológico de Santo Valles que me comentaron: oiga doctor, nosotros queremos publicar, queremos escribir, porque luego el Tecnológico Nacional de México nos dice para las tabulaciones y para la carrera profesional docente, nos dice tienen que tener publicaciones, y por nosotros no tenemos publicaciones y no hay quien nos guíe para esas publicaciones. Entonces para el año 2014 yo inicié un proyecto con ellos de la formación de escritores académicos. Fue una primer trabajo que realicé con ellos, un curso, taller sobre redacción de textos científicos, redacción y publicación de textos científicos. ¿Sí? Posteriormente a este curso, ellos son ingenieros industriales, en sistemas, no manejan el discurso educativo, el humanístico como nosotros lo trabajamos. Y me dicen: maestro, queremos conocer algo sobre psicología educativa, algo sobre investigación educativa. Muy bien, ahí voy a darles un curso sobre eso, en esos cursos intersemestrales que llamamos. Y finalmente me dicen, cuando yo platicaba con Luis en la estación de radio, ahorita que estuvimos allá, les comentaba que yo me emocioné mucho en enero pasado cuando les dije yo, para poder acreditar mi curso de psicología educativa con enfoque cognitivo, les voy a pedir un ensayo. No tan solo va a ser la asistencia y el que me digas qué aprendiste, más o menos, sino que debo tener una evidencia de que efectivamente aprendiste. El último día les dije, vamos a leer el ensayo, ¿sí? Pero yo no voy a leer mi ensayo. Por ejemplo, yo decía a la maestra que ella lea mi ensayo y voy a leer su ensayo para ver qué entonación le doy, si efectivamente estoy entendiendo el texto, ¿eh? Me emocioné tanto que de 16 maestros, 10 ensayos están publicados en esta pequeña antología. Los mejores ensayos, los que innovaron, los que tenían ideas innovadoras y algo bien interesante.
que aplicaron los conocimientos, aplicaron las reflexiones que estábamos haciendo, las aplicaron frente a aula. Y ahorita ya hay un trabajo en donde evaluamos la aplicación de ello en el aula. Eso fue lo que sucedió con esta antología. Quienes me conocen, porque mi obra por ahí va a aparecer en la red, ¿sí? Mi obra es amplia en el sentido de que son libros de 250 páginas, 180 páginas. Y esta obra salió de 68 páginas. Y me dicen quienes me conocen, oiga, ¿y por qué una obra tan pequeña? ¿Por qué no hace una obra amplia? Porque ya leímos la obra, está muy interesante. Y les contesté con las palabras de Baltasar Gracián, un sacerdote jesuita del siglo XVI. Decía él: una obra, si buena y breve, es doblemente buena. Y esa es la virtud de la obra del saber ser al hacer, una aproximación teórica al quehacer y actitud docente. ¿Qué hay detrás de la obra? Cuando ustedes lean la obra, si tienen la oportunidad de tenerla y que la lean ustedes, ¿qué van a encontrar? Yo creo que el maestro Luis y la maestra Virginia, ¿sí? La maestra Virginia, se darán cuenta que en algunos de los textos, cuando me tocó editarlo, ponía palabras en cursivas. Por ejemplo, duda, certeza, ponía otra palabra, sospecha, opinión, las ponía en cursiva. ¿Por qué las pongo en cursiva? Porque detrás de ese texto de 10 ensayos, lo que decía la maestra Virginia, ¿no? Tanto el paradigma de la incertidumbre. Ella comenta, entre comillas, le puse yo, ¿sí? Una aparente innovación y una reflexión, hablaba de una reflexión docente, pero yo le pongo atención a esa parte, paradigma de la incertidumbre y las apariencias de innovación, porque detrás de ese texto hay algo que yo llamé, o que llamo los grados del saber, que lo tengo publicado en otro libro que se llama Educación, 10 aproximaciones ejemplares, y hago un análisis de la educación desde la economía, la sociología, la filosofía, y un montón de cosas. No los voy a cansar. Detrás de ese texto que no está ahí, ¿sí? Es como dicen los de la televisión, ¿no? Detrás de las cámaras que hay, ¿sí? Cuando yo estaba dando el curso de psicología educativa, pasó algo en mí. La docencia es como un misticismo, es algo místico la docencia, los que nos dedicamos a ella por vocación, ¿sí? Y hay lo que de una manera técnica Abraham Maslow le llamó las experiencias cumbre. Te vas, ni cuenta te das, ni siquiera sientes la respiración y estás en tu experiencia cumbre. Un tanto como lo que llamamos nosotros no lo quiero decir de manera muy grosera, llamada sí, un tanto lo que hago es como un orgasmo intelectual. ¿Sí? Te vas. Detrás de ello está lo que llamamos los grados del saber, que les voy a comentar ahorita cómo sucedió, que ni cuenta me di, algún maestra lo captó y están plasmados en los ensayos. El primer grado del saber es lo que yo llamo la ignorancia, lo que algunos han llamado la docta ignorancia. La ignorancia es un grado del saber. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que no tengo ningún dato. ¿Sí? No hay ningún dato. Ahora los que están en sistema dicen, es que mi sistema no tiene ningún dato. Ignorancia. Es el primer grado del saber. Me doy cuenta que no tengo ningún dato, a lo mejor en economía, en física cuántica o en algunas otras cosas. El segundo grado del saber es lo que yo llamé la sospecha. Que eso viene por tradición, ¿eh? No es algo nuevo, es algo que ya los medievales lo tuvieron y que después Jacques Maritain en el 36 lo plasma muy bien en una de sus obras. La sospecha como segundo grado del saber es donde ya tengo un poquito de datos y sospecho que algo hay aquí, como cuando vamos así como escudriñando, ¿no?
los que estudian criminalística y esas cosas dicen, algo pasó aquí. Hay la sospecha de, hay algunos datos. El tercer grado del saber es la duda. Ya tengo un poco más de datos y empiezo a dudar de esos datos. ¿Qué dudo de esos datos? Primero, que esos datos sean verídicos, o que sean falsos, o a lo mejor es algún invento mío, de mi fantasía. El cuarto grado del saber es la opinión. Ya tengo más datos, yo ya puedo opinar acerca de algo y avanzo en el conocimiento, en el saber. Y el último grado del saber es la certidumbre. Es cuando yo ya tengo todos los datos, ya puedo demostrar el saber, y es lo que algunos llaman el conocimiento científico. En estos 10 ensayos me llama la atención el trabajo de uno de los maestros, Abundis, que hace los que son maestros que están aquí, a lo mejor la mayoría son maestros, son docentes, hace una mezcla, podemos llamar, de la aportación del aprendizaje significativo con los grados del saber en una de sus materias que tiene que ver con la lógica. ¿Sí? Y nos comenta, entramos a la ignorancia y algunas situaciones de sus alumnos cuando van a empezar su curso. ¿Sí? Entonces hace una mezcla entre. Aquí en este libro se van a encontrar desde el aprendizaje significativo, hablamos del significado psicológico, del significado cultural, ¿sí? Tipos de significado para poder llegar a un aprendizaje significativo, que no es aquello que en muchas ocasiones hemos pensado que el aprendizaje significativo es aplicar los conocimientos a particularidades. Eso es una parte, pero el aprendizaje significativo es mucho más de ello, el aprendizaje significativo, que muy bien lo ha hecho Frida, ¿sí? Una maestra doctora en pedagogía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en aquella obra de estrategias significativas, algo así, para el aprendizaje significativo, estrategias docentes, algo así. Lo ha aplicado, no es otra cosa más que el trabajo de Ausubel, aplicado al aula en estudiantes mexicanos, y que esta mujer se hizo famosa por esa obra de casi, yo creo que más de 1000 páginas, en donde nos habla de esto. ¿Sí? Más o menos en esa línea va la obra. La diferencia es que quienes escriben no son docentes que se forman en la Universidad Nacional, en la Escuela Normal Superior o en las escuelas normales, sino son maestros que parten de su práctica docente, reflexionar sobre ella a la luz de la aportación de Ausubel, un psicólogo que no hace mucho, partió de este mundo, pero que creo que aportó mucho. ¿Sí? Termino con lo siguiente: estos mismos maestros, algunos otros, emocionados porque ven la obra con ISBN y que ya entró ya les hicieron válido con 100 puntos en su tabulación, o como le llaman ellos, ¿sí? Porque estos trabajos les dan puntos a ellos para pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores, CONACYT, porque estamos vinculados a CONACYT, tenemos registro CONACYT, ¿sí? Y viene una parte bien importante, tan emocionados que la próxima semana nos entregan la siguiente obra también en colectivo, que se llama Entre Educandos te Veas, que es una filosofía de la educación desde el aula. Ahí es donde yo, cuando presento la obra, en el trabajo en el libro, comento, le llamamos hacia una filosofía de la educación desde el aula, porque hasta ahorita hemos hablado de una filosofía de la educación descendente, de arriba hacia abajo. Ahora nosotros estamos construyendo una filosofía de la educación de abajo hacia arriba, es decir, del aula hacia lo que el Estado puede proponer, ahora con las famosas reformas educativas, ¿sí? Pero desde el trabajo de los maestros, ¿sí? Más o menos ahí va el trabajo, es lo que estamos haciendo, va a ser la segunda obra. Yo creo que ahí nos vamos a quedar en este ciclo escolar para ver qué nos depara el siguiente ciclo escolar a partir de enero, ¿sí? Que pues yo creo que ahorita ya no nos va a parar nadie. Quiero decirles que esta obra está publicada con recursos de los propios maestros. ¿Por qué?
porque nuestro sistema educativo, cuando encuentra una obra de estas, casi siempre dice, no hay recursos. Y los maestros dicen, nosotros vamos a demostrar al sistema educativo que podemos hacer cosas muy interesantes desde lo que nosotros podemos hacer, y nosotros en conjunto, en un acto de solidaridad, vamos a publicar la obra y la vamos a difundir para que más maestros conozcan la obra. Eso es lo interesante de esto. Maestros que se están dedicando a ello, ¿sí? Y termino con lo siguiente. Yo veo que una manera de protestar contra el sistema es producir. Es lo que están haciendo ellos, ¿sí? Y los veo yo tan entusiasmados y tan contentos y tan felices, que cuando yo veo sus rostros y cuando terminan un seminario de filosofía de educación o un curso de psicología educativa, les noto la felicidad en su rostro. Eso es lo importante, que están haciendo de su práctica docente, lo están haciendo ya parte de ellos, ¿sí? Parte de ellos, es su vida misma, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, y estos maestros están estudiando conmigo, algunos diplomados en investigación educativa, diplomados en psicología educativa, y algunos son egresados del postdoctorado en investigación educativa que estamos dando en el Instituto Superior de Investigación en Ciencia de la Educación, que me tocó fundar. Va a tener 2 años el próximo diciembre, me toca fundarlo, y estamos curiosamente trabajando desde Yungla, un pueblito en la sierra de Otontepec, ahora con las nuevas tecnologías, ahora con el internet, a través de una plataforma educativa, estamos haciendo, yo siento, una revolución, porque desde la sierra de Otontepec, un pueblo de escasos 2.500 habitantes, desde ahí nos estamos conectando con pares académicos a nivel nacional, y tenemos 2 españoles, ¿sí? Y tenemos 2 colombianos que están trabajando con nosotros en investigación y vinculados ya en convenio con la Universidad de La Habana, que nos está ayudando mucho para poder trabajar estos textos. De hecho, una de las autoras de esta antología, la maestra Viviana Bruno Moa, ella es investigadora de la Universidad de La Habana, ¿sí? Y ella hace la contraportada, ¿sí? Y me gusta porque le digo, maestra, me encanta cómo escribiste la contraportada, porque es una posición crítica ante lo que está sucediendo en México. Ahora ella con nosotros es una doctorante en educación, ¿sí? Ahí está trabajando. Y digo, muchas gracias, falta el maestro Luis. Yo quisiera estudiar la maestra Virginia, y yo creo que el maestro Luis también tiene mucho que aportarnos. Muchas gracias. García Martínez, La Joya, pero el municipio es Acajete. Licenciado en Pedagogía, normalista, candidato a doctor. Le tocó también fundar en 2005 lo que hoy es la UPAP, y actualmente dirige su revista Sin Recreo. Maestro, escuchamos sus comentarios. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradezco a Ángel Rafael Martínez Alarcón, director de esta emblemática biblioteca, que me haya invitado. Gracias, Ángel, muy amable. Y bueno, seré breve. Me da muchísimo gusto, en verdad, saludarlos. Gracias, Vicky, muy completa tu explicación. Jorge Luis, muy amable, en verdad, gracias. Y a ustedes, Enriqueta, gracias por estar acá. Vicente, maestro Néstor, que ayer me dijo que iba a estar acá. Dinora, algunos de sus nombres se me olvidan de ustedes, les ruego me disculpen. Pero en verdad es muy padre estar acá, muy bonito en esta biblioteca. ¿Cuántas veces no hemos estado acá nosotros, no? Y de chavos, bueno, de más chavos, ¿no? Y ya ahora estar, pues compartiendo, mejor dicho, compartiendo este libro,
también Jorge Luis lo explica bastante bien y muy interesante. Este es el libro número 19 de Jorge Luis. Imagínense la producción de él ahora con muchos maestros. Como voy a ser muy breve, nada más voy a comentar 5 razones por las cuales deben leer este libro y 5 razones por las cuales no deben leer este libro. Entonces, primero, ¿por qué leer este libro? Primero, porque es un trabajo intelectual de los profesores. Como bien lo dice Jorge Luis y Virginia en su intervención, estos trabajos pocas veces se hacen y menos se publican. Es decir, el docente siempre está en un trabajo intelectual constante, toda su vida, no todos, pero hablando específicamente del maestro. Pero ya el publicar es muy raro, uno que lo publique, que se dé a conocer, y otra cosa, que exista esa cultura, Jorge Luis, de publicar. Es muy difícil entre el magisterio, ya no se diga entre los sindicatos, pero es entre paréntesis para que algunos no se sientan, ¿verdad? Bueno, entonces una es eso, es un trabajo intelectual valioso de la cultura magisterial que hay que fomentar. Segundo, porque no debemos dejar morir al libro. Sí, es muy importante que nos acerquemos, que lo compremos, que lo subrayemos, que lo disfrutemos, el libro como tal. Más algunos, si lo quieren en digital, bueno, aquí Rafael se los va a mandar por PDF. Y si lo autorizan, no, él lo manda de todos modos, aunque no se lo autoricen. Pero quienes nos acostumbramos a esa parte de leer el libro impreso, y aquí hay muchos chavos, habemos muchos, pero están leyendo el libro impreso, y entonces, pues eso es también una motivación. A ver, no dejemos morir al libro. Ya algunos editorialistas, algunos columnistas han dicho, ¿no? Próximamente es posible que el libro impreso desaparezca. Y ya lo hemos visto en periódicos, ¿no, Jorge Luis y Vicky? Ya algunos periódicos españoles, otros de otra parte de Europa, periódicos reconocidos, no crean así como la revista Sin Recreo, que la leen 5,000 maestros al día, no, sino periódicos con un tiraje impresionante que uno dice, ¿cómo es posible que hayan desaparecido? Y están desapareciendo. También yo creo que debemos leer este libro porque no debemos sacrificar la buena literatura por una realidad simplificada. Nos está ganando muchísimo las redes sociales, donde podemos ver videos bastante simplistas y nos está absorbiendo muchísima parte de nuestro tiempo, cuando bien nos podemos dedicar nuestro tiempo para buena literatura. Y yo estoy convencido de que este libro es buena literatura. 4, porque estamos en deuda con la educación, la pedagogía y el constructivismo, que son 3 categorías importantes en este libro. ¿Por qué estamos en deuda? Porque tanto la educación como la pedagogía como el constructivismo han sido conceptos o categorías muy manoseados, llevados y traídos, malinterpretados, cada quien entiende lo que quiere, y luego hay unas mezclas ahí bastante raras, ¿no? Que uno no se puede explicar. Y yo creo que en este libro se aclaran muchas cosas. Y 5, ¿por qué sí se debe leer este libro? Porque trasciende del ser al hacer y da elementos discursivos desde el docente, como bien dijo Jorge Luis y primero planteó Vicky. Entonces, el hecho de que el docente no solamente se vea como tal, sino que además diga lo que está haciendo y lo sepa decir con fundamento, entonces eso es de lo más importante que podemos ver también en este libro. Se trasciende esa frontera.
Ahora vamos a ver por qué no hay que leer este libro. Entonces, lo compran aunque no lo lean, ¿no? Entonces, ¿por qué no leer? Primero porque va a generar inquietudes, es decir, va a generar escenarios que culminen en un trabajo editorial. Y yo no me imagino a Dinora o a Vicente, ¿todavía está Vicente? Sí, ahí está Vicente, dando una clase sin hacer un trabajo editorial, o a Néstor, allá en la UPB. No me los imagino, tampoco acá a la doctora Flores. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes lo que hacen es impartir su clase durante un semestre, pero mucho de lo que ustedes hacen lo hemos visto publicado en una antología, en un libro, en un documental de televisión. Entonces, este libro los va a motivar a hacer trabajo editorial, entonces no lo lean. También les va a generar dudas. Estamos viviendo momentos de un confort intelectual impresionante. Entonces, pues nos las llevamos más tranquilas así, ¿no, Jorge Luis? Muy tranquila, entonces mejor así, pues tranquilos. ¿Y para qué nos metemos en problemas si esto nos va a generar dudas? Como bien lo dijo el maestro. Entonces, no lo lean. También porque tratarán de cambiar. En verdad, cada uno de estos textos aportan tanto que cuando ustedes empiezan, van a empezar a pensar, bueno, ¿cómo estoy trabajando mi clase? ¿Cómo estoy trabajando mi escritura? ¿Cómo estoy trabajando la escritura con los estudiantes? Y entonces van a tratar de cambiar varias cosas para bien. También no lo deben leer, porque ya lo dijo en uno de sus párrafos, porque no son recetas.